Buenas a todos, hablaré un poco sobre la Comisión del Derecho Internacional y Protección de Diplomacia a nombre de César Andrés Torres Moreno. Tenemos que tener en cuenta que en este artículo, como todo es un objeto al presentar a la comunidad la posición de la Comisión del Derecho Internacional de las Organizaciones de las Naciones Unidas, ya que pues al estudiar a debatir este tema de protección diplomática referente a lo que es el especial de los aspectos y prioridades que se presentan en esta definición, lo relacionado con la aplicación de la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas, podemos analizar que pues dicha posición se debe al incluir la forma definitiva dentro de un proyecto de conciliación lo que es el desarrollo progresivo del derecho internacional. También hay que tener en cuenta que este sujeto constituye un asunto de la mayor importancia al ser incluido por la Asamblea General dentro del programa de trabajo de la Comisión. Ahora bien, toda vez que hemos dicho que el órgano es algo permanente en las Naciones Unidas, tiene como tal un objeto principal, y es que promover el desarrollo progresivo del derecho internacional y su conciliación, ya que el desarrollo en la historia del derecho internacional ha sido esa protección diplomática que tiene a través del desarrollo jurídico posterior a la paz como tal en el siglo XX, cuando se da el reconocimiento de la existencia de la comunidad internacional, pues donde todos sabemos que son iguales. Sin embargo, a nuestro parecer, el derecho internacional tiene su origen desde el momento mismo en el que los pueblos deciden concretar el vínculo de la nacionalidad y hacerlo efectivo y valedero ante los pueblos, con el pos de la protección de dichos individuos, ahorrando como tal lo que viene siendo esa forma del sagrado vínculo y cómo se puede ver sincronizado en lo que viene siendo actualmente la protección diplomática. En las palabras del profesor Manuel Díez Velasco dice que se puede ejercer distintas finalidades específicas, una como prevenir la violación de las normas y otras las internacionales y otras los extranjeros en obtener el cese de actividad de carácter ilícita en la recuperación. Bueno, no obstante, desde el punto de vista académico, el tema cobra gran importancia en la relación con el concepto mismo, ya que el derecho internacional privado, como ciencia jurídica, pues tiene un objeto y es su finalidad en cuanto al objeto propio del derecho internacional privado. Si bien es claro que todas las tendencias o las doctrinas que se pueden dar de acuerdo a lo establecido es cercano a lo que es la presentación dentro del sujeto de estudio que se presenta en la cuestión, ya que las propias nacionalidades de los individuos, especialmente en las personas jurídicas, dan algo como por parte de la Comisión del Derecho Internacional que lo define como tal o lo codifica de una serie de artículos que puede pensar de que el concepto universalista alcanza un grado de coherencia. Esto así pues tenemos que mirar que da una media que codifica las normas aun cuando son coescritas en todos los estados, más al próximo de la existencia de un derecho internacional privado universal, como ocurre en la relación con la nacionalidad y de las sociedades, que se basa principalmente en el caso de Barcelona, donde habla de la tradición de los cuatro artículos 9 al 13 del proyecto de codificación, al menos en sus principios fundamentales. Bueno, ahora bien, si nos pasamos al orden jurídico internacional actual, el sujeto de estudio revierte la mayor importancia de fundamentar las bases generales que se deben seguir en los estados para ejercer pues debida forma del derecho en la acción, y que pues por protección de diplomacia, al convertirse en una guía máxima para sufrir los procedimientos de reclamación, pues se debe revelar básicamente esas conclusiones y esos pues formatos que se defienden en los debates del sentido entre lo que son los miembros de la comisión y en las virtudes que se forman como tal. Ahora, si sumando a todo esto las observaciones que se presenten en los países en la consulta instrumental, se establece pues que esa doctrina internacional se da a definir esos enlaces jurídicos, y con su pertinencia pues se puede programar ese trabajo de comisión por lo interior previo. Al presentar pues esos artículos aprobados y que se da por la comisión, es necesario que se mire ese tipo de desarrollo en el cual se da a ese proceso de codificación.
Ahora bien, si pasamos a los antecedentes de la lectura, pues tenemos que ver y mirar que la idea principal en la que se conforma la Comisión del Derecho Internacional está fundamentada en la tesis de Jeremy Bentham, pues en el siglo XVIII, en donde pues se proponían las codificaciones completas del derecho internacional, aun cuando un comienzo hubo esfuerzos privados por esta complicación de esas normas y que pues se reflejaban principalmente por la institución de Detroit e internacional en la familia del derecho, de lo que era el derecho continental europeo en ese entonces, y que pues en la parte internacional pues la compañía Love Asociación por parte del derecho anglosajón. Sin embargo, pues tenemos que tener la concreción de la idea de la codificación con el reconocimiento supranacional que tiene sus antecedentes directos a la Sociedad de Naciones cuando se creó el Comité de Expertos y se da como tal la codificación progresiva de lo que es ese derecho internacional. Ahora bien, actualmente esto se fundamenta con base a los trabajos de la Comisión del Derecho Internacional, pues apoya lo que viene siendo el artículo 33, parágrafo 1, que habla sobre la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien, la lectura habla también sobre lo que es la dialéctica conciliadora, codificadora. Una vez constituida en la comisión, se determina lo que vendría siendo una lista provisional y pues que son de 14 temas para la codificación, dentro de los cuales pues se encuentra el de la Nacional 249, que es del derecho internacional contemporáneo, donde incluye pues la condición de partida, el trato de extranjeros y la responsabilidad del Estado, que pues más que todo se constituye en un programa básico de trabajo, justo con pues las demás formas que se presentan y lo que pues también se asigna por la Asamblea General, en algunos casos por la iniciativa previa de la misma en la comisión. Así es como pues se da, y es como el 48º periodo de sesiones de la Comisión del Derecho Internacional. Ellos determinan como tal que pues el tema de protección de diplomacia era uno de los idóneos para su modificación de desarrollo en su forma progresiva. Por eso fue que ellos autorizaron su estudio por parte de la Asamblea General y tuvo como base pues esas observaciones realizadas en el debate anterior, y las observaciones que se realizaron eran diferentes al gobierno pues, y se daban de forma escrita. Bueno, siguiendo como tal en la parte de la exposición, en la lectura habla sobre unos proyectos. Yo hablaré por parte de lo que significaba el primer proyecto, en donde pues era la primera parte de las disposiciones generales. En el artículo 1, la protección diplomática pues consistía más que todo en ese recurso en la acción, y que como tal pues la diplomacia, entre otros medios de solución, era un poco pacífica, ya que pues el Estado asumía como tal el derecho propio en la causa de uno de sus nacionales en razón de lo que era un perjuicio sufrido por como era un resultado en un hecho pues internacional que era de manera ilícita ante otro Estado, y que pues de acuerdo a eso, con el primer informe se presentó por el relator de una forma especial que se debatió en forma directa y abierta en la primera definición de preferencia, no, preferencia planetaria, y que se daba en diferentes formas controversiales, de los cuales se llamaban la atención en unos temas y que mi compañero lo dirá ahora en la intervención siguiente. La protección diplomática y los derechos humanos. En primer lugar, se discute la utilización de la protección diplomática para promover la protección de los derechos humanos. A este respecto, era claro que cuando se ponían en peligro los derechos humanos de los individuos en territorio extranjero al de su nacionalidad, el estado de la nacionalidad de la persona afectada
es el primer interesado en ejercer una protección al individuo, incluso de una manera especial, prevalente y eficaz a la que pudiera ofrecer otro Estado. Los crímenes internacionales no son de ámbito de la protección diplomática, ya que aquí no se están defendiendo únicamente los derechos e intereses de los nacionales, sino los de la comunidad internacional en general, y hacen parte de la responsabilidad de los estados. Creemos acertada la posición de la Comisión, en la medida en que, si bien la protección diplomática está íntimamente ligada al vínculo de la nacionalidad, el ámbito de la protección de los derechos humanos compete a todos los estados en general, sin excluir por ello a los demás, cuales también propugnan el interés por su protección. Es exclusividad del Estado y de la nacionalidad. Tal fue el caso sucedido en los juicios de Nuremberg y Tokio, y más recientemente, como sucede en los juicios que se sigue en contra de representantes del Estado, como es en el caso de Augusto Pinochet en Chile y de Saddam Hussein en Irak, o el que se efectuaba contra Sandoval Milosevic por los hechos sucedidos en la antigua Yugoslavia. Finalmente, podemos afirmar que la protección diplomática implica la invocación de responsabilidad internacional del Estado. En desarrollo de su tarea de codificación, la Comisión desarrolla una orientación reparatoria que apunta al ejercicio de protección diplomática para obtener una reparación por un hecho ilícito internacional. La Comisión anota que la concepción se deriva de las normas y de las responsabilidades, las cuales hacen parte de la invocación, y la responsabilidad del Estado. También podemos decir que se entiende como la adopción de medidas de carácter formal, como la presentación de una reclamación internacional, el inicio de un procedimiento ante una corte internacional, o incluso la adopción de medidas relatorias por parte de un Estado que, según se haya convenido, tiene el derecho de hacer lo que le haya sido perjudicado. Entonces, podemos afirmar que, de conformidad con los artículos sobre responsabilidad internacional, el Estado de la Comisión, aquel que invoca la responsabilidad internacional del otro Estado, deberá presentar la notificación en la que solicite la cesación de la conducta constitutiva de la presunta violación a la reparación predeterminada.